Buenas tardes. Nuestros proyectos son simulador de ondas estacionarias y sistema masa-resorte con movimiento armónico amortiguado. Los integrantes del grupo son Michael Abril Casallas, Brian Camilo Bermúdez Hidalgo, Manuel Alberto Jara Oñate y Eric Alejandro López Sánchez. Dirigido a la profesora Patricia Abdelrahim. Objetivo general. Diseñar un simulador de ondas para a través de su funcionamiento se logre identificar el comportamiento de las ondas. Además, se desea elaborar un sistema de movimiento armónico amortiguado en presencia de distintos fluidos viscosos que permita observar sus características. Objetivos específicos. Demostrar la relación que tienen las ondas al aplicar una masa o una fuerza. Identificar el cambio que presenta el movimiento armónico amortiguado al probar el sistema con diversos fluidos. Analizar y realizar cálculos de las magnitudes físicas que dan a conocer los proyectos. Justificación. Sabiendo que los fenómenos de las ondas se presentan habitualmente, se desea recrear dos proyectos con el fin de ver la importancia y cómo se presentan estas usualmente en el medio. En el primero de ellos, se decide recrear un simulador de ondas estacionarias. Se desea en principio con esto estudiar el comportamiento de las ondas que se presentan en el funcionamiento del simulador, además de poder entender cómo se involucra la física en este apreciado artefacto. Con el segundo proyecto se propone estudiar las propiedades del movimiento armónico amortiguado y observar características y cambios que toma al ser inmerso en fluidos viscosos y estudiar su importancia al ser esencial en distintas máquinas. Contextualización. Llamamos onda estacionaria a un caso particular de interferencia que se produce cuando se superponen dos ondas de la misma dirección, amplitud y frecuencia, pero sentido contrario. En una onda estacionaria, los distintos puntos que la conforman oscilan en torno a su posición de equilibrio a medida que transcurre el tiempo, pero el patrón de la onda no se mueve, de ahí su nombre. Este proyecto permite observar las distintas ondas que se crean al utilizar una cuerda y donde se le aplica una tensión para que asimismo varíe la cantidad de armónicos, mostrando las aplicaciones de la física y permitiendo medir la frecuencia, cantidad de armónicos y otras magnitudes físicas. El sistema masa-resorte está compuesto por una masa puntual, un resorte ideal con una colgante y un punto de sujeción al resorte. El resorte es un elemento muy común en máquinas. Tiene una longitud normal en ausencia de fuerzas externas. Cuando se le aplican fuerzas, se deforma alargándose o acortándose en una magnitud X llamada deformación. Cada resorte se caracteriza mediante una constante K que es igual a la fuerza por unidad de deformación que hay que aplicarle. En este proyecto se pueden evidenciar y calcular el periodo de oscilación, frecuencia y aplicar las distintas ecuaciones para dicho movimiento. Marco conceptual. En primer punto, lo haremos acerca del simulador de ondas estacionarias. Iniciaremos con la explicación de los nodos y los antinodos. En física, el nodo es todo punto de una onda estacionaria cuya amplitud es cero en cualquier momento. El punto intermedio de cada par de nodos, la amplitud de vibración máxima, se denomina vientre o antinodo. Si las ondas armónicas se combinan en determinado medio y tienen la misma frecuencia y longitud de onda, se encuentra que la resultante posee un patrón estacionario, denominado onda estacionaria. Movimiento armónico amortiguado. El amortiguamiento es la respuesta a la acción de una fuerza de fricción actuando sobre el cuerpo. En particular, cuando un cuerpo se mueve a velocidad relativamente baja a través de un fluido, la fuerza de fricción puede obtenerse aproximadamente suponiendo que es proporcional a la velocidad y opuesta a ella. F igual a menos B por X. La viscosidad del fluido afecta la amplitud y la frecuencia del movimiento. Las condiciones iniciales del movimiento deben garantizar que el movimiento dentro del líquido no se amortigue en solo uno o dos periodos. Al mismo tiempo, se debe poner especial atención para que el cambio de amplitud en cada oscilación no esté acompañado por una variación significativa en la porción de masa sumergida. Diseño sistema movimiento armónico amortiguado. Como se puede apreciar, el sistema estará constituido por un soporte, resorte, masa y un envase, donde al entrar en funcionamiento el líquido que se encuentra en el envase servirá como amortiguador
para el resorte. A continuación se muestra un diseño tridimensional del sistema de movimiento armónico amortiguado. Para la elaboración de los proyectos necesitamos los siguientes materiales: un timbre, cuerda, masa de 100 gramos, aceite de cocina, aceite de motor, silicona, MDF, tubo de PVC, balso y resortes. Viabilidad. Los proyectos se plantean con una alta expectativa de viabilidad debido a que cumplen con los objetivos propuestos anteriormente. Al igual, es un proceso donde se busca mostrar y aplicar conocimiento. Tras investigar y plantear diferentes ideas, se llegó a una que, además de cumplir los requisitos, cuenta con materiales de bajo costo y donde algunos de ellos son reutilizados. Se cuenta con el tiempo suficiente para la construcción de dichos proyectos basado en el cronograma. En caso tal de presentarse algún problema, se puede dar solución alguna, ya sea implementando un nuevo circuito o material que no modifique lo planteado. A continuación se muestra el cronograma de actividades para la realización de los dos proyectos. Desarrollo del sistema masa-resorte. Con el sistema masa-resorte se propone estudiar las propiedades del movimiento oscilatorio amortiguado. Para ello se utiliza un sistema compuesto por un objeto de masa M sujeto a un resorte inmerso en un fluido viscoso, agua, aceite comestible y aceite de motor, determinando cómo la viscosidad del fluido afecta la amplitud y la frecuencia o el periodo del movimiento, logrando concluir que el coeficiente de amortiguamiento viscoso B, medido en Newton segundo sobre metro, es un parámetro teórico capaz de explicar la disipación de energía debida a las fricciones que frenan el movimiento. No es un parámetro físico real como la masa M y la constante elástica K, a los cuales se puede acceder con una medición simple. A continuación, observamos el mecanismo de la cual se suspenden tres resortes y donde cada uno de ellos tiene una masa. Esa masa será sumergida en un líquido, donde en este caso podemos ver agua, aceite de motor y aceite comestible. Cálculos sistema masa-resorte. Aquí tenemos que la fuerza de resorte es igual a la constante de elasticidad del resorte por la longitud. Esta la tomaremos como la ecuación 1. De la ecuación 1 tenemos que la fuerza del resorte también puede ser tomada como el peso, y que el peso es un producto entre la masa colgada en el resorte por la gravedad, que en este caso la tomaremos como 9.8 metros sobre segundo cuadrado. De la ecuación 1 podemos despejar la K, que sería igual a W sobre X, o también sería fuerza del resorte sobre X. A partir de ello se tiene que el delta F es masa por gravedad y el delta X es tomar la longitud que tiene el resorte cuando se cuelga la masa menos la longitud del resorte sin colgar la masa. A partir de ello hallaremos la K, que es constante de elasticidad del resorte. Nuestro primer líquido fue el agua. Para hallar la constante de elasticidad K realizamos lo siguiente: longitud del resorte 9.5 centímetros, longitud del resorte con masa 25 centímetros, masa 100 gramos que equivalen a 0,1 kilogramos, peso equivale a masa por gravedad, también se conoce como fuerza del resorte. En este caso tenemos 0,1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería igual a 0,98 newtons. Delta X se halla 25 centímetros menos 9.5 centímetros, que equivalen a 15.5 centímetros. En metros sería igual a 0.155. De acuerdo a la ecuación anterior, K se tiene que es delta F sobre delta X. Entonces sería 0,98 newton sobre 0,155 metros, para que nos dé una constante de elasticidad de 6.3 newton sobre metro. A continuación observamos los cálculos del aceite de motor, la cual es el mismo proceso y se halla de la misma manera como se halló la constante de elasticidad con el líquido agua.
También hallamos los cálculos para el aceite de cocina de la misma manera. Al finalizar, encontramos que la K, a pesar de la diferencia de peso, es la misma, o sea que la constante de elasticidad del resorte equivale a 6.3 newton sobre metro. Basándonos en el laboratorio del sistema masa-resorte, encontramos la fórmula del oscilador subcrítico y donde a partir de logaritmos naturales y una serie de operaciones llegamos a la conclusión de cómo obtener el coeficiente de amortiguamiento del líquido. Al realizar las pruebas con el resorte y la masa en el líquido de agua, hallamos los siguientes valores que se ven representados en la tabla. A partir de ello, realizamos la gráfica. Al realizar la gráfica e insertar la ecuación exponencial, hallamos el valor de m, que en este caso es menos 0.004. Para hallar el valor de b, utilizamos la ecuación r por 2m. En este caso, b sería 0.004 por 2 veces la masa, para que nos dé un resultado de 0.0008. Siguiente a ello, realizamos la misma toma de datos y cálculos para hallar el valor de B en los otros dos líquidos viscosos, que en este caso es el aceite de motor y el aceite de cocina. Cálculos simulador de ondas estacionarias. Para ello tenemos nu, que es la masa de la cuerda sobre la longitud de la cuerda, y también tenemos la velocidad de propagación de la onda, que es igual a la raíz de la tensión de la cuerda sobre nu. Para nuestro proyecto manejamos una cuerda que cuenta con una masa de 1 por 10 a la menos 3 kilogramos y una longitud de 76 centímetros. Y también contamos con unas masas de 20, 40 y 60 gramos. Al obtener todos estos datos, decidimos hallar el valor de nu. Para la tensión de la cuerda se halla con el peso por la gravedad. En este caso hallamos los tres pesos de las masas por 9.8, que es la gravedad. Y al igual como ya se dijo la velocidad de propagación de la onda, se calcula la tensión sobre nu. Nu siempre va a ser el mismo valor debido a que siempre se va a manejar la misma cuerda. La longitud de onda se calcula de la siguiente manera: dos veces la longitud de la cuerda sobre la cantidad de armónicos que se forman con las distintas masas. Y la frecuencia es la velocidad de propagación de la onda sobre longitud de onda. Bibliografía. Gracias.